Saludos a todos, buenas tardes. Pues este es el día que hizo el Señor para glorificarse y hay una palabra de amor, de esperanza, que voy a dar un mensaje del Señor, un mensaje que es para todo hijo de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de aliento, que al mismo tiempo va a obrar para condenación de los que perseveran en sus carnalidades y pecados, en los cuales no ha habido aún arrepentimiento, pero que seguimos hablando del Señor en este lugar. Y está levantando el Señor cosecha. Tengo nuevos hermanos acá. Entonces, han sucedido cosas inesperadas, estamos acá. Y por su gracia, el Señor bendito ha puesto en sus corazones el dar. Y estamos para servirles. Bueno, pues voy a comenzar, porque la conferencia se llama Cuenta Regresiva. Eso ya denota que algo va a pasar. Y voy a empezar apuntalando la conferencia de la semana pasada acerca de la cruz. Cuando el pastor dio la conferencia, yo me di cuenta cómo es el Señor impactante, porque esta es la continuación. Después de apuntalar la cruz y decir que en el evangelio verdadero se sufre, se padece y es la verdad. Voy a Juan, Evangelio de Juan, voy a leer de capítulo 1, del 1 al 5. Está hablando de Jesucristo y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas y por Él, y nada sin Él fueron creadas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen. Definitivamente, estamos seguros que Jesucristo vino a este mundo. El que niegue que Jesucristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo. Así está escrito en la palabra de Dios. El que niegue que vino en carne. ¿Y por qué es importante esto de que vino en carne? Porque padeció. Y padeció fuertemente. Y cuando se es creyente, se padece por ser creyente. Y literalmente nos pueden vomitar, nos pueden aventar, nos vomitaron de la Ciudad de México algunas personas, no los que están conectados, los bendigo, y los que en la tardecita van a ver la conferencia. Pero Renuevo de Amistad sigue, porque es del Señor. Y estamos llevando la cruz de lo que esto ha costado. Y es un honor servir al Señor y tener padecimientos también. Es un honor. Y el versículo 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados
hijos de Dios, que no fueron engendrados de sangre ni voluntad de carne ni de varón, fueron engendrados por Dios. Y aquí voy a hacer una especificación importante. A los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Qué es esto de recibirlo? No es de que reciba a Jesús en tu corazón, no. Recibirlo como el Mesías que es, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre a causa de mi muerte espiritual para darme vida, para que sea engendrada yo por Dios. Y creer en el nombre de Jesucristo es reconocer que hay pecado en nosotros. Por eso no todas las personas que están en una congregación físicamente son nacidas de nuevo. ¿Sí? Y no alcanzamos a distinguir a veces. A veces medio se ve pero a veces no distinguimos quienes sí son nacidos de nuevo y quienes no son nacidos de nuevo. Incluso haciendo cosas se pueden hacer. Eso ya fue la conferencia pasada. Si no la oíste, escúchala. ¿Sí? Pero nos dio la potestad. Y te voy a decir algo. Esto de potestad significa poder. Es una maravillosa bendición estar en este mundo que está debajo del reino de las tinieblas y tener el poder de decir, yo soy hijo de Dios. Es un poder. Y sí, embajadores somos. Y sí, enviados. No somos de este mundo. Esa es una de las formas de distinguir a los creyentes de los no creyentes. El no creyente ama al dinero, que es el Dios de este mundo. Por ejemplo, el no creyente no quiere que le digas, oye, tienes que reconocer que estás en pecado, no importa el tamaño de tu pecado. Pero nosotros tenemos la potestad de estar aquí, en medio de todas las tinieblas, ¿sí? Personalmente aquí, en una ciudad en donde el pecado sobreabunda, pero la gracia del Señor sigue levantándose. Entonces dice, vamos a pasar ahora a Apocalipsis, para que empecemos a hablar ya, empiecen a escuchar y yo hable más bien, del alfa y la omega, ¿sí? Porque la conferencia se llama del omega al alfa, ¿sí? Por eso es una cuenta regresiva. Y son palabras de Jesucristo, porque Él lo dijo. Apocalipsis 1:11. En las cartas a las iglesias está claro, dice Jesús, yo soy el alfa y el omega. Esas son las letras del abecedario griego. Pero te voy a decir algo muy importante. La primera letra del lenguaje hebreo significa el progenitor, significa el que dio a luz, significa el que comenzó las cosas. Acabamos de leer que Jesucristo ya estaba con Dios y todavía no había nada. En el principio del verbo y el verbo era Dios y que estaba con Dios. ¿Sí? Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viendo cómo, sí, el tiempo se está agotando. Este mundo ya está condenado a perderse porque ya no hay forma
y va a ser pasado por fuego, lo que aclara la palabra de Dios, ¿sí? Pero para nosotros que estamos en Cristo, es una gran noticia. En medio de las situaciones que se pongan peor y peor y peor, significa que el Señor ya viene más. Estamos más cerca, ¿sí? Apocalipsis 21:1. Y con esto quiero darte el mensaje maravilloso que nos saca una sonrisa en este mundo. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra pasaron, y dice, y vi un cielo nuevo, tierra nueva, pero no había mar. Es decir, el Señor va a hacer otro mundo, pero sin mar. Y ahí es donde tenemos que hacer referencia a la creación del Señor, a lo que es Génesis 1 y 2. Porque dice claramente en Apocalipsis 21:4, en este lugar enjugará Dios toda lágrima. Mira, yo soy temerosa del Señor y prefiero llorar que hacer llorar. Soy temerosa del Señor porque prefiero que me den la bofetada y poner la otra mejilla. Por eso necesito que mis lágrimas sean secadas. Y esto te debe dar a ti el consuelo de que el Señor ve tus lágrimas. El Señor ve tu padecer. El Señor ve cuando te están pisoteando y consolará tu corazón en este nuevo cielo y tierra nueva. Y dice, y ya no habrá más muerte, bendito sea el Señor. Qué terrible es la muerte. Por más que sepamos, es algo tremendo. Pero ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más pérdida, ya no va a haber esto. Ya no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, es momento de ponernos de rodillas y llorar con el Señor, porque tenemos esa esperanza del consuelo, de lamentar la muerte, de clamar por justicia, o por amor, o por lealtad, o por misericordia. Porque sí, esta congregación está pequeñita a los ojos del Señor, pero está pequeñita a causa de que hizo mucho ruido. Y yo los bendigo. Y sé que hay más hermanos que están viendo esta conferencia y todos somos uno. Es por eso que esto no es exclusivo nada más a nosotros, ¿sí? Porque obviamente los vas a incomodar. El pecado, la luz, resplandece en las tinieblas e incomoda al pecador. No sé si lo has vivido, pero hay personas que no te pueden mirar a los ojos y no te pueden sostener la mirada, porque en ti habita el Espíritu de Dios. ¿Sí? No habrá llanto, ni clamor, ni dolor,
cómo se padece también en el cuerpo dolores. Versículo 6. Jesucristo dijo, hecho está. Esto va de la mano totalmente con lo último que dijo Jesucristo, que fue consumado es. Jesucristo hizo la obra completa y el momento en el que Jesús murió fue catastrófico. El sol se apagó. Hubo un temblor terrible. La naturaleza percibe más a Dios el verdadero, que muchas veces las personas, o la mayor parte de las veces. Se conmovió totalmente. Pero hay corazones que no se conmueven por nada ni por nadie y van a tener esa actitud altiva de no. Incluso está escrito, va a venir el tiempo de la ira del Señor, de lo cual también ya oímos. Y por su gracia y misericordia no vamos a pasar por ella. Y está escrito, y los hombres aún así no se arrepintieron, al contrario, siguieron blasfemando de Dios, diciendo Dios es malo, creyendo que Dios es malo por todo el engaño desde el Edén. Y aquí hay un versículo que te va a dar muchísima paz y que yo anhelo de todo mi corazón que suceda. Porque si bien ahorita están metidos unos que no son creyentes en medio de la iglesia, esto ya no va a pasar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Porque aquí en el mundo pueden hacer ley, la inclusión de no sé qué. Pueden hacer ley la pena de muerte. Pueden hacer ley que se apedrea a una mujer por XZ. Pueden hacer legal cualquier tipo de pecado en el mundo. Ya, es legal. Ese es el gran peligro ahora. Hay muchas cosas que están mal y las ponen en las constituciones, pero están contrarias a Dios. Aquí pueden hacer todo legal, pero a ese lugar, a esa nueva tierra, vamos a estar tú y yo, y el mundo entero que es inclusivo, amor es amor, no va a estar ahí ninguno de ellos. Dice el versículo 8, pero los cobardes, los que no se atreven a decir, soy cristiano y me va a costar y quiero crucificar mi carne y lo pierdo, lo tengo por pérdida y por basura, como lo oíamos de Pablo, esto, porque simplemente si no es agradable delante del Señor, no lo quiero. Punto. Hay que ser valientes para afrontar las pérdidas en medio de esta generación que hemos tocado danza y no bailaron y hemos tocado canciones tristes y no lloraron. Ayer de casualidad vi un video de los jóvenes de hace, yo creo que era como de hace unos 8 años, yo no sé, en Facebook. Y estaban ahí y cantando y tocando la guitarra, algunos, y muchos de ellos ya simplemente ni siquiera eran creyentes. Y tú y yo tenemos la misericordia del Señor de sabernos ser
y vivir para dar fruto y para que no seamos privados. ¿Sí? En el nuevo cielo y en la tierra nueva que va a ser el Señor, sin mar, por cierto, porque Él es la fuente de vida, no vamos a necesitar agua. Sí hay, el Señor sí se reserva el derecho de admisión. Ni cobardes, ni incrédulos. Haz esto y te voy a creer y voy a hacer esto. Al Señor, tentando al Señor. Los abominables, los que hacen cualquier cosa contraria a naturaleza. Los homicidas, los fornicarios. Ay de Sansón. Está escrito ahí en la palabra de Dios para que no te pase lo mismo, como hombre o como mujer, los fornicarios. Y bien por José, que cuando la esposa del que estaba gobernando en Egipto quería tener sexualidad con él y él salió corriendo, desnudo, porque esta mujer lo desvistió. Y de ahí se fue a la cárcel. De ahí se fue a la cárcel. Pero los fornicarios no van a estar en el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Tantas cosas que vemos hoy y que de verdad cerramos los ojos porque no queremos ver. Porque son ofensivas delante del Señor y las tenemos que ver. Y de las noticias, bueno, ya antes existía el periódico Alarma, ahora ya no es necesario. Todo es alarmante, todas las noticias son alarmantes. Los hechiceros. Y aquí quiero decir algo tremendo. Hay de aquellos que se dejan usar por demonios para pretender que están haciendo milagros a nombre del Espíritu Santo. Y son hechiceros. Y las personas que están con ellos están como hechizados y como felices de, wow, en las iglesias que dicen, aquí sí vas a ver el poder del Espíritu Santo. Y no es más que hechicería. No es más que hechicería. Y puedes decirle a alguien, te están manipulando y hasta se enoja. Esas congregaciones que dicen, aquí todos son bienvenidos. No, se padece como pastor, se padece por aplicar lo que sí es el Evangelio de Dios. Y cualquier congregación que aplique verdaderamente esto va a ser Filadelfia, de poca fuerza. Porque muchos salieron y nunca estuvieron. Porque amaron más al mundo que al Señor. Y se fueron más por los hechizados, por los hechiceros. Ay, pero ¿cómo puedes decir? Mira, te voy a decir claramente, para que veas que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo mismo que pasa cuando se le hace una petición a un santo o a lo que el Señor llama idolatría. Es que no, en serio, sí me pasó y sí me contestó.
¿Y sí pasó el milagro? Claro que sí pasó, pero es para engañarte que sigas siendo idólatra. Porque cuando Moisés soltó la vara en Egipto y se convirtió en serpiente, los hechiceros también soltaron sus varitas y hubo también serpientes. O sea, el diablo también hace milagros y tiene ciertos poderes. Por eso tienes el trabajo que le pediste a X, Z, que no sea el Dios Padre y Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Por eso son engañados y siendo engañados por doble. El diablo también te puede conceder algo que le has pedido. Oh, sí. Infinidad de milagros hemos visto los que estamos en renuevo. Infinidad. Y las personas ingratas ni siquiera se someten al Señor. Los hechiceros, los idólatras, ya lo expliqué. Y todos los mentirosos. Siempre voy a estar contigo, te amo. Ay, no, perdóname, de verdad, ya me arrepentí. Todos los mentirosos. ¿Te han mentido? A nosotros nos han mentido. Y la palabra dice que piensa todo lo honesto, justo, puro, amable. Es decir, en santidad les hemos creído. Pero a la mera hora, el Señor ha hecho que sus obras los descubran. Porque el pecado en medio del poder del Espíritu Santo siempre va a salir a la luz. Y esa es la vergüenza que tiene, de que su pecado salió a la luz. Y es impresionante porque alguien decía, es que no hay cristiano feo, y es cierto. La llenura de Dios ahora sí que se ve en la cara, se ve. El gozo del Señor se manifiesta en la cara. Y los que han dejado al Señor, que nunca estuvieron realmente en el Señor, los ves después de años y dices, Dios, qué horrible está horrible. Porque el pecado desfigura la imagen de Dios, como fue hecho. Y ves cosas y dices, qué horror, ¿cómo puede alguien transformarse de esta forma? En una ocasión lloré por una señora y salió un espíritu, se arrepintió y todo, pero resultó que era hombre. Fue en el auditorio de San Felipe de Amistad. Era hombre. Y yo vi a una señora. Ese es el efecto. Y sobre todo el pecado de fornicación, que te pone en una situación de también tener una transferencia espiritual. No solo con esa persona, sino con todas las otras que también esa persona tuvo. Huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Cuando he escuchado a uno de ustedes decir, hubo tentación, pero no lo hice, bendito sea el Señor, porque significa que eres hijo de Dios. Porque tenemos la autoridad para decir no al pecado. Si no tienes, es que no me pude aguantar, entonces no eres creyente.
no tienes la potestad de ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios puede obedecer la ley y aún más allá. El Espíritu de Dios te dice, te calla en la mente cuando empiezas a pensar algo incorrecto y pecaminoso, ni siquiera te permite decirlo. Empiezas a pensar algo y, ok, Señor, ya. A veces atrabancadamente y abrimos la boca y decimos tontería y media. Pecamos, sí pecamos. Pero el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y hay de aquel que te dice cosas y a la mera hora no lo hace. Pero en este mundo, nuevo cielo y nueva tierra, no va a haber mentirosos. Y lo vuelvo a decir, prefiero que me mientan y les crea a pensar mal de ellos. En una ocasión, una amada amiga preciosa desde los 12 años me dijo, sister, y de lo que me dijo una persona, y me dice, ¿y tú qué piensas? ¿Le crees? Y le dije, la palabra de Dios dice que le crea. Le creo. Si no es verdad, cuenta con esto que no sé. Y es los mentirosos. No va a haber mentirosos ahí. No va a haber mentirosos ahí. No va a haber gente que te esté juzgando y que te esté agrediendo, siendo que delante del Señor eres transparente. No va a haber personas que te pisoteen, que se aprovechen de ti, que te hagan perder tiempo o incluso dinero, porque también necesitamos tener el sustento. Pero los mentirosos ya no van a estar ahí. Ya no. Los hipócritas, hipócrates dije, los hipócritas. Y van a tener, tanto amaron sus cosas que van a tener una herencia. Versículo 8, acuérdate, estoy en Apocalipsis, versículo 8. Tendrán su parte, o sea, sí se van a quedar con algo en posesión, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tanto defendiste tu relación, tu dinero, tu imagen, lo que sea, tanto dijiste, no, esto es mío y nadie me lo va a tocar, vas a tener tu parte. Hablo para los que no creemos en el Señor, no creen en el Señor, por supuesto, por si alguna persona que no cree en el Señor y no se ha rendido y escucha ahorita esto y venga arrepentimiento, espero que esto sirva también esta conferencia para traer nuevos hermanos en Cristo, que nazcan de nuevo, que reconozcan su pecado. Pero si estás de hipócrita, metido en la iglesia, sin ser iglesia y hasta hablando de Dios, y vas a tener tu parte, te va a tocar tu parte en el lago, pero los que tenemos temor al Señor, seremos consolados. Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá engaño, ya no va a haber apuñalados por la espalda, ya no va a haber eso y va a ser nuestro descanso. Yo bendigo al Señor por eso. Versículo 22. Y no vi en ella templo. Tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que
La gente ya está harta de oír eso. ¿A dónde me está usted invitando? A ver, ¿a dónde me quiere jalar? Al libro de la vida. La ciudad no. Y no vi en ella templo. El Señor Todopoderoso es el templo y el Cordero es el templo. Ahorita cuando los creyentes duermen, mueren, se van al paraíso. Pero en la tierra nueva y en el cielo nuevo, el Señor va a ser el templo para siempre. Como dice la Escritura, tú eres de Cristo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la potestad que tienes. No significa que no vas a sufrir. Pero ya en este tiempo, eternamente, bendito sea el Señor, está la cuenta regresiva de este mundo. Bendito sea el Señor, porque tú y yo vamos a poder disfrutar. Vamos a poder disfrutar de esto, de la bendición, de no tener a un jefe blasfemo, de no tener a un vecino hechicero, de no tener a un hermano desleal. Y dice el versículo 23, me encanta también, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Fíjate una cosa muy importante y voy a hacer mención otra vez de Apocalipsis. En el principio creó Dios, que significa es Elohim. Ahí es evidente que deberían de reconocer a Cristo los hebreos porque es un plural. Los cielos y la tierra. El Padre y el Hijo crearon por el poder de su Espíritu los cielos y la tierra. Y después lo primero que hizo Dios fue, hágase la luz. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Sin embargo, hasta el tercer día puso el sol y la luna. ¿Cómo? ¿Entonces ya había luz? Sí, de esta luz estamos hablando. Por eso es cuenta regresiva. La creación, pero en el sentido a terminar en creó Dios el cielo y la tierra, nuevo. Hasta el día 3 hubo sol y luna. Y cómo el Señor llamó a la luz y vio que la luz era buena y llamó noche a las tinieblas. Porque esa separación la hizo en el reino espiritual también. Por eso no va a haber necesidad ni de sol ni de luna. Que la luna es lumbrera en la noche porque refleja la luz del sol. Y si hay un eclipse, pues te quedas sin luz. Pero además de todo, nosotros somos la luz de este mundo. Para seguir hablando del Señor, para que vengan a Él, para que haya convicción de pecado. Otro que me encanta. Versículo 25 de Apocalipsis 21. Esta ciudad nunca va a cerrar sus puertas, porque ahí no va a haber noche. O sea, tienes que ponerle a tu coche la alarma, la contraalarma, el no sé qué en el chip para que no se lo lleven y todo, ¿no? En medio de personas que roban y que aquí ya no vamos a tener que preocuparnos de, ay, si me quitan mi dinerito para mi lunch.
¡Ay, qué bendición! Puertas abiertas, porque ya no va a haber peligro. ¡Qué bendición tan grande! Versículo 27. Además, no entrarán, bendito sea el Señor, no estarán, dice, ninguna cosa inmunda del mundo, de la carne, o que hace abominación o mentira. El que hace mentira, tampoco van a estar ahí, los que engañan. Abominación es cualquier cosa que vaya contra la naturaleza. Romanos capítulo 2, por si te interesa saberlo. Solamente estaremos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ven, Señor Jesús. Víctor Pérez se ponía así muy, cuando decía continuamente yo, ay Señor, ya, que se acabe. Y después dijo, yo también ya lo deseo. Y lo veremos a Vic y a Sandra. Matrimonio hermoso nos apoyó el Señor, el Señor los puso y era su renuevo de amistad, decía Vic. No entrarán más que los inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que realmente, es decir, que en ese lugar ya no va a ser como el paraíso, porque cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, tuvo que poner a 2 ángeles con espadas de fuego para que nadie se fuera a meter. Pero aquí ya no va a pasar, porque no va a ser el paraíso. Va a ser la nueva Jerusalén, va a ser en la tierra nueva y en el cielo nuevo, donde va a haber todas estas características. No habrá más maldición. Dios mismo se encargará de esas amenazas. Maldecir, desear lo malo para las personas. Mira, es de santos que te falte algo y te goces por la hermano o la hermana o el pariente que lo obtuvo. Es de santos regocijarte porque otra persona fue bendecida. Es que ya tengo otro, bendito sea el Señor. Qué bueno. Es que ya pasó esto. Gracias a Dios. Es que el juicio, gracias a Dios. Es de santos regocijarte cuando no tienes algo. Es que me tocó ya mi herencia. Bendito sea el Señor. El corazón de los hijos de Dios. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán con toda libertad. No va a haber serpiente, no va a haber engaño ni seducción que nos distraiga. Ya no va a haber maldición de ganarte el pan con el sudor de tu frente porque vaya que cuesta trabajo, ¿sí? Y después el versículo 26 dice, y hago referencia a Génesis 1:27 cuando dijo el Señor, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. La naturaleza de Dios es haber hecho a Adán y a Eva y que tuvieran hijos. Hijos de ellos, mujer y hombre.
Esa es la cuenta regresiva. Hijos de mujer y hombre, lo que es una pareja a los ojos del Señor. Y dice el Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 6 y 7, dice: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? Yo soy, he aquí vengo pronto, pronto. Viene pronto el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavar las ropas, arrepentimiento y mantenerlas lavadas. O lavarse por primera vez si no habías reconocido que eras pecador. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida eterna. Entonces ahora sí tomaremos el árbol de la vida eterna. Bendito sea Dios. En estas condiciones, ya sin que haya tentaciones, ni mentirosos, ni ladrones, ni cobardes, ni homicidas, ni blasfemos, ni gente que hace abominación. Ya vamos a descansar y a disfrutar de la santidad y la presencia del Señor, que cuando tocamos cielo, cuando nos acercamos al Señor, no te quieres mover de ahí. Bueno, eso va a ser, pero ya para siempre. ¿Sí? Y sí, el último versículo que voy a usar es Mateo 21:44, que dice claramente lo que esta conferencia lleva de mensaje. Jesucristo es la roca. El que cayere sobre ella será quebrantado para arrepentimiento, pero sobre quien cayere le desmenuzará. Ay de aquellos que no se arrepintieron, porque les espera otra cosa. Pero a ti y a mí que permanecemos fieles, amando al Señor por sobre todas las cosas, está cerca la promesa de este nuevo cielo y de esta nueva tierra. Te bendigo de todo corazón. Espero que tengas una muy buena tarde y tengo el deseo de verlos pronto. Espero que se pueda dar esta reunión. Buenas tardes.